Sean todos bienvenidos a su programa Jesús Evangelio. Vamos a reflexionar hoy en torno al sexto domingo de Pascua. Ya vamos con 6 semanas en torno al misterio de Jesús resucitado. Y yo espero que ustedes, como yo, estemos llenos e iluminados de la luz del Señor, de la luz del Evangelio, de la luz de Cristo, que por amor padece en la cruz y que por amor nos viene a dar la vida en la resurrección y vida en abundancia. Para reflexionar en torno al Evangelio que la Iglesia nos propone para el día de hoy, nos acompaña la hermana Albaluz de la Santísima Trinidad. Ella pertenece a la Orden de las Carmelitas Descalzas. Hermana, bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás, Brian? Muy bien, gracias a Dios, hermana. ¿Y usted? Bien, gracias. Bueno, hermana, coméntenos un poco sobre esa espiritualidad a la que ustedes se adhieren cuando dan su vida en este monasterio, hermana. ¿En qué consiste la espiritualidad carmelita? Bueno, nuestra espiritualidad está basada desde el profeta San Elías, que es el inspirador de nuestra orden. Entonces, en esa pasión por la gloria de Dios, por el celo, por su celo, por las almas, y que también Teresa pues recoge con la Reforma, que nos ha querido aquí, nos ha juntado para la gloria de Dios, para el bien de las almas y el bien de la Iglesia. Entonces, pues nuestro principal apostolado es la oración, y la oración por la Iglesia y por los sacerdotes. Hermana, y ahorita que usted mencionaba a Teresa de Ávila, me parece muy del caso que nos comparta todos un poco sobre Teresa de Ávila. Puede ser uno que otro dato biográfico, pero sobre todo que nos comente sobre la vida, sobre la obra magna de Teresa de Ávila. Teresa de Ávila es una santa que ha llegado a influenciar las sociedades impresionantemente, no solo en un ámbito espiritual, que claro que es fundamental, pero por ejemplo muchas personas la conocen sin necesidad de ser católicos o creyentes, pero por su literatura. Mucha gente la lee, conoce sobre sus grandes obras como Las Moradas, la obra de su vida, sus poesías, sus cartas. Entonces, no estamos hablando de una santa entre santas, sino de una santa grande, como todos los santos. Pero Teresa de Ávila ha marcado mucho la idiosincrasia española, por ejemplo, y la de todo el mundo. Fue la primera doctora. Bueno, y estoy yo hablando más y la pregunta es para usted, hermana. A ver, compártanos un poco sobre Teresa. Bueno, pues no hablar de Teresa, pues aquí nos quedaríamos todo el programa, pero algo como sencillo, y es que Teresa fue una mujer apasionada, buscadora de la verdad, y una mujer que tiene un encuentro muy profundo con Jesucristo vivo y resucitado. Entonces eso es lo que en ella genera esta pasión, precisamente por los asuntos del Señor, por su gloria, que son las almas de los sacerdotes. Ella vive en una época en que se dio por la Reforma protestante, y eso fue lo que a ella, digamos, también la movió a reformar el Carmelo, y que sus monjas vibraran y tuvieran esa pasión por la Iglesia, por los sacerdotes, ella sentía el dolor de lo que estaba ocurriendo en ese momento, y quiso que nosotras, sus hijas, pues ayudásemos a este Señor nuestro, como ella nos lo dice, para que la Iglesia, digamos, fuera o sea lo que tiene que ser, ¿cierto? Entonces esa es nuestra función desde la oración, todos los días, nuestra vida pequeña, sencilla, es para eso. Ese es el fin que tenemos, el apostolado y el bien de la Iglesia y de las almas. Aprovechemos esta oportunidad entonces para ahondar en la espiritualidad carmelitana, para que conozcamos más de Teresa de Ávila. Yo personalmente he podido leer algo sobre Teresa y sí me ha parecido una santa digna de imitar, una santa que ella en su celo imitó totalmente a Jesucristo, una santa que estuvo envuelta de todo el misterio místico, que tuvo ese contacto con Dios tan privilegiado, ¿no? Es muy del caso que conozcamos sobre Teresa de Ávila, ¿no? Todos debemos de asirnos a un santo para que sea un camino a seguir, para que sea un camino a trasegar, que vayamos tras los pasos, haciendo nuestra propia espiritualidad, pero siguiendo el ejemplo de estos grandes santos, de estos superhéroes, por usar un término, son unos superhéroes. Y ya habiendo reflexionado y habiendo conocido unos rasgos breves sobre la vida carmelitana y sobre su fundadora Teresa de Ávila,
vamos a pasar a la lectura del Evangelio y la oración al Espíritu Santo que nos va a dirigir la hermana Zulma Janet del costado del Salvador. Ustedes con disposición orante y con un corazón abierto a la palabra, escuchen lo que el Señor quiere decirnos. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ilumine. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 9 al 17. Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca. De modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Lo que os mando es que os améis los unos a los otros. Palabra del Señor. Brian, tú decías de Teresa de Jesús, de que era una mujer, una superhéroe, pero una superhéroe con pies de barro. O sea, ella tuvo que también tener un camino de conocimiento propio, de reconocer las mercedes y las gracias que el Señor había hecho en ella, un camino de conversión también ante todo, porque no son superhéroes pues los que lo pueden todo, sino que desde la humildad, desde un camino de humildad, claro, desde un camino de reconocimiento de lo que Dios había hecho en ella. Y precisamente Teresa es una enamorada de la amistad, y hoy el Santo Evangelio pues nos habla también de la amistad. El Evangelio nos dice que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo concederá, y yo quiero partir desde ahí, porque el Señor hoy nos está invitando a guardar sus mandamientos, nos invita a ese mandamiento del amor, de que nos amemos los unos a los otros, nos invita a permanecer unidas a Él, nos invita a dar fruto, pero todo esto lo hacemos si estamos unidas a Él, si se lo pedimos a Él, porque por nuestras propias fuerzas pues no podríamos, tener este camino de conversión, de santidad. Como te decía, Teresa es una enamorada de la amistad, y hoy el Señor también nos dice que ya no nos llama siervos, sino que nos llama amigos. Y un amigo, pues ese es el valor de la amistad, tiene un proceso, hay un proceso de conocimiento, y en este caso pues ese amigo sería Jesucristo. Y cada uno de nosotros tenemos que tener ese encuentro personal y particular con Él, para poder, hablar de las maravillas que ha hecho en nuestras vidas y poder proclamar que está vivo y resucitado en cada uno de nosotros. Entonces yo creo que es una invitación muy especial para que con humildad le pidamos al Señor que nos enseñe a orar, que con humildad le pidamos al Señor que nos ayude a cumplir esos mandatos, que con humildad le digamos que nos engolosine de Él, que nos enamore, que nos abra los oídos
para poder escuchar y gustar de su palabra, porque si nosotros no tenemos, digamos, esa disposición y esa docilidad, pues nuestra vida real, nuestra vida cotidiana, pues no se van a ver esos frutos que el Señor nos está pidiendo. Ahora que la hermana hacía el comentario de la amistad, y a propósito de las santas doctoras, se me vino a la mente una descripción que hacía Catalina de Siena sobre los momentos, sobre el itinerario del amor. Entonces Catalina afirmaba, y con justa razón, de que todo el amor debe tender hacia Dios y no hacia sí mismo, y que ese itinerario tenía 3 momentos. El primero, ella lo llamaba los siervos mercenarios, que eran los que besaban los pies del Señor crucificado, pero por un temor vil, por un temor vano, por un temor de esos que son infieles al castigo. El segundo momento eran los siervos fieles, que ya eran los que besaban el costado de Jesucristo, porque no querían ofenderlo, por un santo temor a no lastimarlo. Y los terceros, el tercer momento, que es el que la hermana comentaba, es el de los amigos, que ya no besan los pies ni el costado, sino que besan la boca de Jesucristo, porque lo aman totalmente, porque lo hacen por amor. Ese es el sentido de la amistad en Jesucristo, el amor. La actitud del siervo es de aquel que es un empleado, ¿no? Y yo lo mando, pero para el Señor nosotros no somos ningunos empleados, no somos ningunos vasallos. Para el Señor nosotros somos sus amigos, como comentaba la hermana, y somos amigos en el amor. Por amor nos ha redimido, por amor ha resucitado, por amor nos ha dejado la iglesia, por amor nos envía el Espíritu Santo, por amor nos da el ejemplo de tantos santos. ¿Qué falta nos hace el amor, hermana? Una sociedad enamorada es una sociedad en la que no debería de reinar las injusticias. ¿Y qué falta nos hace el amor? ¿Qué podría usted, hermana, aportarnos a nosotros en torno al amor? Bueno, otro aspecto de los que nos habla el Evangelio es de la elección, ¿cierto? Esa elección que ha hecho el Señor por cada uno de nosotros, y una elección que es gratuita, o sea, es amorosa, es por amor, no es por méritos propios. La elección que haya hecho el Señor en las diferentes vocaciones, profesiones a las que el Señor nos ha llamado, entonces ha sido por amor, o sea, es gratuito. Y como te decía, nos invita a dar fruto en donde nos ha llamado, en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, en la vida matrimonial, en la vida profesional. Y ese amor lo aprendemos es primeramente de Él, solamente mirándolo a Él. Teresa de Jesús a nosotros nos dice, no les pido otra cosa sino que miren a Jesucristo, que lo miren y lo miremos en la cruz. Y ahí es donde podemos aprender verdaderamente el significado de un amor oblativo, de ese amor ágape, de ese amor que se entrega sin esperar y sin recibir pues como recompensa o remuneración. Pero todos tenemos que aprender ese camino del amor, porque tenemos que vivir un camino de purificación y de conversión, pero que se llega a dar desde esa recta intención y ese deseo que tenemos de agradar a Dios en las diferentes vocaciones a las que el Señor nos llame. Entonces ahí mirando a Cristo, donde realmente aprendemos lo que es el verdadero y auténtico amor, que no es un amor pues de sentimientos, pasajero, meloso, sino que pasa por la experiencia de la cruz, pero que también vemos el gozo de la resurrección. Y en efecto, cuando el Señor elige, empieza todo un camino en el que es necesaria la conversión, como dice la hermana. La conversión uno suele relacionarla con unas personas que llevan una vida mala y ya se volvieron buenos o intentan hacer el bien, que es un caso de conversión. Pero todos estamos llamados a la conversión. Incluso hay personas que llevan una vida buena, pero cambian todo porque se lo donan todo al Señor. Y esa elección que el Señor hace es una elección en el amor. Si ustedes leen en los evangelios, en la Sagrada Escritura en general, el Señor llamaba no por mérito propio de la persona, sino por amor. Ni siquiera era un evento hereditario.
Por ejemplo, el profetismo. El Señor llamaba a los profetas, pero no es que entonces el Hijo iba a ser profeta también, no, el Señor escogía a un consciente de sus bajezas y los llamaba y les empezaba a presentar un camino para el cambio. Así pasó con los evangelistas, así pasó con los apóstoles, con sus discípulos. Es una propuesta que el Señor hace y el Señor la sigue haciendo. El gran problema es que nosotros no queremos seguirlo. Y es usual que nos rehusemos. En general, los profetas, ellos se rehusaron, ¿no? Siempre la llamada y la objeción. Llamada y objeción. Y luego el Señor hacía una promesa que era lo que los calmaba y lo que los motivaba a dar el paso. Pero estaba la objeción. Y no nos debe parecer extraño. El problema es que hoy por hoy ni siquiera hay objeción. O sea, ni siquiera yo me siento a reflexionar qué quiere Dios de mí. Si yo estoy presentando excusas, es porque al menos yo estoy meditando qué quiere el Señor. A menester Él quiere que yo cambie o cuáles son las pretensiones del Señor conmigo. Pero hoy ni siquiera se nos ocurre esto, ni siquiera se nos antoja esto. O sea, las personas no se han puesto a pensar cuál es el proyecto que Dios tiene. Y nuestro amigo Jesús tiene grandes proyectos. Y lo sigue teniendo, Él sigue llamando, sigue suscitando vocaciones. Pero no estamos respondiendo, nos estamos haciendo lo de los oídos sordos. Y la vocación no se puede ni transferir a otra persona, ni tampoco desoírla. Eso es una voz que constantemente está gritándonos. Y hacernos los sordos es llevar una vida infeliz. La vocación es la vocación. Algo nos ha llamado el Señor. En general nos llama a la santidad, la vocación general. Pero en particular hay muchos caminos para alcanzar la santidad, ¿no? Cada santo se santificó con sus cualidades, con sus circunstancias. La hermana ahorita decía, Teresa de Ávila tuvo que vivir toda la reforma luterana. Y otra cosa fue la que tuvo que haber vivido San Juan María Vianney, y otra lo que tuvo que haber vivido los padres de la iglesia, pero todos, en esencia, seguían a Cristo. Eso sí no puede cambiar. O sea, la santidad son caminos que conducen a un mismo lugar que es el Señor. Son distintos caños de una misma fuente y que tienden hacia una misma fuente. Por eso escuchen el llamado del Señor, la vocación del Señor. Hermana, usted que es una religiosa, que ha respondido el llamado del Señor, hable a los televidentes y hábleme a mí sobre la vocación, la vocación. Bueno, primero que todo, el Señor va hablando al fondo del corazón de cada uno de nosotros. Teresa tiene una frase que para mí fue muy importante cuando la conocí, y ella dice que quien le pide a Dios de todo corazón, como con un deseo muy profundo, también Dios responde al corazón. Responde como con te resuelve esas inquietudes que muchas veces uno tiene y que con eso, a través de eso se va dando un encuentro. Y lo que dice el Papa Benedicto, de que no se comienza a ser cristiano pues por una decisión ética, sino que simplemente es por un encuentro que se tiene con Él, y es muy especial eso porque es un don, es una gracia, uno no sabe pues cómo describirlo, pero ocurre. Hay una sed, el que conoce cada corazón, que lo modeló, que lo creó, sabe de qué estamos sedientos, sabe qué necesitamos, sabe qué buscamos, sabe que hay veces buscamos en lugares equivocados, y como Él conoce esa búsqueda de cada ser humano, entonces tiene su momento como de gracia, y es lo que creo que ocurre con cada uno de nosotros cuando Dios llama. En mi caso, pues al principio yo me negué y pensaba que era una idea mía, que no, yo inmediatamente negué lo que tú decías de los profetas. Digo, no, pues Señor, ¿cómo así? No, yo no creo, esto no es para mí. Pero luego, a través de la oración, que es precisamente ese encuentro con Él, ese deseo de escuchar qué quiere el Señor de cada uno de nosotros, Él sabe esta búsqueda, se va dando ese encuentro, y Él sabe cómo
cómo te habla y cómo te hace entender de que es verdad lo que tú estás buscando. Y llega ese momento en que te coloca en el corazón esa llamada, te hace dócil para responder, porque como nos dice en la palabra, no somos nosotros los que nos elegimos, sino es Él el que nos ha elegido y el que conoce a quien ha elegido. Entonces, a partir de ahí se va dando como ese encuentro. Lo primero es, digamos, comenzar a ser como cristianos realmente, más que empezar de una vocación, es como que descubramos nuestra vocación cristiana y a lo que estamos llamados a la santidad. Y podemos ser santos siendo religiosos, siendo sacerdotes, siendo amas de casa, casados, profesionales, pero el Señor tiene sus vocaciones particulares y se las reserva. Y en este caso, pues a nosotras de vida contemplativa nos ha reservado para Él. Nos ha reservado, nos ha llamado, nos ha hecho dóciles para decirle que sí, poniendo los ojos en Él y no en nosotras, porque no somos nosotras las que tenemos el mérito, ni las que podemos decir que vamos a ser fieles, sino porque Él es fiel, podemos nosotras ser fieles. Y hay que vivir ese encuentro constantemente. La hermana, ahora cuando citaba al Papa Benedicto, ella decía que bueno, que eso no es solamente un principio ético, sino que es un encuentro, porque el cristianismo es una relación con una persona. Nosotros no nos estamos relacionando con un sistema, con una organización, con unos datos, con un hecho histórico, sino con una persona que es presente, que toca nuestra cotidianidad, que toca nuestros sentidos. Una persona que nos habla, y por eso ese encuentro tiene que estar actualizándose todos los días, a todo momento, en la oración, en el hermano, en el que sufre, en nosotros mismos, en ese ir hacia nosotros. Nosotros no podemos evitar el encuentro, ni tampoco creer que nos encontramos con cualquier cosa, no. Nos encontramos con el Señor y es así como nos llamamos cristianos. Y ese cristianismo, ¿no? Ese cristianismo es la base para la vocación, que la hermana nos comentaba. Entonces, y debajo del cristianismo está un buen ser humano. Esos son los tres momentos, el edificio del que habla el Papa Pablo VI. Él dice que la vocación, la santidad, es un edificio. La primera plataforma es un buen ser humano. Y sobre un buen ser humano se construye un buen cristiano. Y sobre un buen cristiano, un buen vocacionado. No podemos pretender ser buenos cristianos siendo malos seres humanos, ni tampoco estar llamados si ni siquiera somos cristianos. Porque es que el Señor llama, porque en ese sentir cristiano, inclusive la fe, que es lo que nos hace cristianos, no se nos da de la nada. La fe se da en el bautismo. La fe, y nos acompaña siempre, la fe nos está acompañando siempre, porque la fe es ese deseo profundo de ver al Señor. Y la fe cesa cuando estamos con Él. O sea, ya cuando estamos con el Señor, no hay fe sino el encuentro eterno. La fe se sostiene mientras que nosotros estamos en este plano terrenal hacia Él. Cuando estamos con Él, ya no hay fe, sino que hay relación íntima allá en el reino que el Señor nos ha prometido. Y la hermana tenía algo más para compartirnos sobre el Evangelio. Pues simplemente decirte que realmente demostramos el amor que tenemos a Dios en la vida cotidiana, o sea, porque no se trata de una espiritualidad como etérea, así como rara, sino que es precisamente en la vida cotidiana, en las cosas pequeñas y sencillas de cada día. Si yo digo que amo a Dios y no amo a los hermanos, pues entonces soy un mentiroso. Y hoy el Señor precisamente nos está invitando a eso, a que amemos al prójimo, a que amemos al hermano, y el Señor nos ha enseñado a eso. Entonces es, digamos, un proceso, como decíamos ahorita, de crecimiento en el amor, que se va dando todos los días, caemos y nos levantamos, pero que precisamente en esa intimidad, en esa amistad con Jesucristo, descubrimos si realmente estamos siendo coherentes con nuestra vida cristiana, nuestra vida religiosa, o en las diferentes profesiones en que estemos, descubrimos esa coherencia. Si amamos a Dios, realmente deseamos el bien al hermano, queremos pasar haciendo el bien como lo hizo el Señor,
en las cosas pequeñas y sencillas, desde una sonrisa, ¿sí? Desde ayudarle a alguna persona que tenga una necesidad, o sea, desde esa caridad va creciendo la caridad, porque si no, pues esto sería todo como, pues como algo muy incoherente, muy desencarnado, y eso es lo que quiere el Señor. Por eso nos dice, vayan y den frutos. Yo creo que ese fruto es también la caridad. Y como les digo, se manifiestan las cosas pequeñas y sencillas. No tenemos pues que hacer cosas súper grandes. Desde cosas pequeñas y sencillas podemos dar esos frutos. Tengamos muy en cuenta eso. La santidad se hace desde las cosas pequeñas. Ay, pues a veces uno cree que es algo extraordinario, que hay que hacer cosas para alcanzarla. Claro que también nos exige eventos extraordinarios, ¿no? Porque están, pues, pero se empieza por cosas pequeñitas y se tienen que mantener. O sea, que toda nuestra vida sea una eterna oblación al Señor, que en cada paso nosotros estemos haciendo las cosas como el Señor las haría. Esa es una pregunta que San Alberto Hurtado se hacía. Bueno, ¿y qué haría el Señor? ¿Qué haría el Señor? Y si fuera a hacer esto, ¿qué haría el Señor? Y es así como empieza a aflorar el cristianismo, así como empieza a aflorar la santidad y se empieza a contagiar. El Papa Francisco habla mucho de eso, ¿no? Eso es por contagio, y es verdad, uno cuando ve una persona cristiana, íntegramente cristiana, eso se nota, la forma de vivir, la alegría con la que viven, la forma como tratan a los demás, con sus dificultades, con sus caídas, con sus genios, bueno, con las características propias, pero se nota. Vea que la primera iglesia, ¿no? cuando toda esta época apostólica de persecución, que estaban matando a los cristianos, la primerísima iglesia, se les notaba que eran cristianos, o sea, se veían quiénes eran los cristianos, a pesar de que eran ocultos, se olían. El Señor nos pide que olamos a Él, que nuestro olor sea el olor del cristianismo. Y se nos ha agotado el tiempo, hermana, ya pues un momento muy agradable. Le agradezco inmensamente por compartir su espiritualidad, su reflexión, su meditación. Yo estoy convencido que ustedes televidentes y yo nos gratificamos y crecemos. Lo que decíamos ahorita, ¿no? Son vías de santidad, y esto de escuchar otras voces que están hablando del Evangelio, de la buena noticia, ayuda mucho para crecer nuestro pensamiento en este mundo bíblico, para crecer nuestro conocimiento de Dios. No podemos pretender tampoco imponer nuestra forma de ver la realidad, sino que hay que escuchar, y eso nos ayuda mucho. Además que es una experiencia muy bonita porque pues, es de una persona contemplativa, y eso nos ayuda mucho, hermana. Mil y mil gracias. No, con mucho gusto, y la invitación es, como tú decías, a que podamos dar testimonio del amor de Dios en nuestra vida, y que el mundo pueda decir, como le decían a los antiguos cristianos, miren cómo se ama. Bueno, hasta el próximo domingo. Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Quisiera, Señor, yo ser alguien distinto. Quisiera, Señor, yo ser como tú eres. Quisiera, Señor, yo ser como tú quieres. Y en mi corazón tenerte a ti. Quisiera, Señor, sentir que no daño a los demás con las faltas y defectos que hay en mí, que no voy a destruir su camino espiritual con la oscuridad que hay dentro de mí.
clamo a ti, Espíritu, Espíritu. Rotas están las cadenas y los muros caerán, porque hoy es día grande, es día de libertad. Por tu amor mi vida entera, tu Señor cambiarás. Ahora quiero alabarte por la eternidad. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Rotas están las cadenas y los muros caerán, porque hoy es día grande, es día de libertad. Por tu amor mi vida entera, tu Señor cambiarás. Ahora puedo alabarte por la eternidad. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu, Espíritu.